Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Boogie. Hoy les traigo una guía de cómo subir tu artesanía a nivel 500 de forma rápida y al menor costo. Vamos con el video. Para iniciar les dejo un cuadro con lo que deberían subir según la clase que juegan, para que elijan la artesanía más útil y eficiente. En este cuadro van a tener todas las clases que tenemos actualmente en el juego, que son 9, y las artesanías de armadura y armas. Por ejemplo, para todo lo que es ligero, como son los elementalistas, hipnotizador y nigromante, tendrías que subir lo que es sastre, ya que sastre es lo que crea armadura ligera, ¿no? Que es lo que usan esas clases. Asimismo, podrías utilizar también, ya esto ya es sugerencia, ¿no? En mi caso, yo prefiero artificiero. Con esto puedo crear focos, báculos, cetros, ¿no? Que es las armas que más utilizo en estas clases. En el caso del ingeniero, guardabosque, ladrón, sí o sí sería peletero, ya que ellos utilizan armadura mediana. Y en el caso de las armas, pues yo prefiero cazador, ya que con esto vas a poder crear arcos, pistolas, rifles, arcos cortos, antorchas, ¿no? Que estas armas se utilizan más en este tipo de clases, ¿no? Y por último, el guardián retornado guerrero. Tendrías que subir forjador de armaduras, ya que con esto vas a crear armadura pesada, ¿no? Que es lo que utilizan estas clases. Y en cuestión de la segunda artesanía sería armero, ya que con armero vas a poder crear hachas, dagas, mandobles, martillos, mazas, escudos, ¿no? Que son más acordes a estas clases. Lo que es armadura, sí tendrías que subir sí o sí, en base a si es ligero, mediano o pesado, pero en cuestión de armas ya es a decisión de cada uno, ¿no? Acá te dejo una sugerencia, que es lo que más se usa. Igual si tienes varios personajes, no te preocupes que con cada personaje vas a poder subir dos artesanías. Para poder subir la profesión hay una manera muy rápida, ¿no? Es una página que les voy a mostrar. Acá les muestro la página que utilizaríamos para subir las artesanías a nivel 500. Esta página es muy buena ya que te dice qué es lo que tienes en tu inventario, te muestra paso a paso lo que tendrías que comprar para poder subir a 500. Ahora, en esta página primero vamos a elegir el idioma. Tiene todos los idiomas, si quieres inglés, español, ponemos español. Y acá arriba nos va a aparecer guías normales y guías rápidas. Guías normales tiene un menor costo, ¿no? Pero te tardarías un poquito más. Y guías rápidas tiene un mayor costo. Miren, si yo entro a... ¿Qué es lo que pienso subir ahora mismo? Es sastre. Vengo a sastre. ¿Cuánto me va a costar en guías normales? Costo final, 15. Costo inicial, 17 euros. Y si voy a guía rápida, 27 euros. Y costo final, 24. Si se fijan, es un poco más caro, pero es más rápido de subir. Ahora acá ya depende si quieres rápidas o normales. Yo para este video voy a subir sastre con rápidas. Pero estas dos, cualquiera de las dos, solo te va a subir a 400. A nivel 400 te va a dejar. Ahora de 400 a 500 acá tenemos otra pestaña, ¿no? Para esto también nos va a aparecer acá cuál es el costo inicial. Beneficio es lo que obtenemos si nosotros lo vendemos, ahí vamos a recuperar. Y al final, ¿cuánto hemos gastado por subir la artesanía? 11 euros, ¿no? O sea, como en este caso. Acá tenemos. O sea, estas tres son las pestañas que nos van a interesar a nosotros. En mi caso, yo voy a elegir guías rápidas, sastre. Ahora, acá, una vez que tú eliges cualquiera de estas opciones, no vas a actualizar la página. Si tú actualizas, te van a cambiar las recetas. Mira, si bajamos, nos va a pedir algunas cosas para hacer poco a poco para llegar hasta 400. Si yo actualizo la página, lo que va a hacer es cambiarme todo esto. Todo esto me puede cambiar. Y al final voy a tener que volver a comprar todos los ítems para poder subir, ¿no? Por ello, si van a usar esta página, no la actualicen. Una vez que ya tenemos claro qué es lo que vamos a subir, qué es lo que nos falta, todo, acá nos va a aparecer una lista de venta de API. Acá nos va a aparecer un cuadro donde nos va a pedir la API. Ahora, la API es opcional si tú quieres ponerla o no. En mi caso yo les sugiero que sí lo hagan. A la página de Gear Wars se conectan con su correo, su contraseña. Y en la última pestaña que nos sale aplicaciones, ahí nos va a aparecer gestión de claves de API.
¿Qué son las APIs? Acá mismo nos indica, ¿no? Las claves API son una manera de dar permiso de lectura para herramientas y aplicaciones de terceros, como es esta página, ¿no? Para que puedan utilizar y tengan acceso a lo que tenemos en el inventario, todo lo que contamos, ¿no? Inventario, oro y demás. Acá le damos a nueva clave, seleccionamos qué permisos le queremos dar. Yo le doy a lo que voy a qué permisos le voy a brindar a la página, ¿no? Como es el inventario, porque de ahí van a ver los materiales. Voy a poner acá un nombre, ¿no? Como un nombre, le doy a crear. Una vez que hayamos creado la clave API, acá nos va a aparecer, yo tengo varias, pero yo voy a utilizar esta. Voy a copiar y me voy acá, a esta parte. Pego y le doy clic acá abajo. ¿Qué es lo que va a hacer esta página? Esta página va a validar qué es lo que tengo y qué es lo que a mí me falta. Hay dos columnas. Hay una columna, lo que tengo y cuánto necesito. Acá me dice el costo me va a salir 6 oritos. Como elegí español, acá me va a salir el nombre en español. Control C. Puedo copiar, dándole clic, copio lo que necesito comprar y acá me dice dónde comprar. Entonces, vamos a subir con este video. Vamos a subir sastrería de mi personaje. Acá en donde yo estoy me va a aparecer como icono, ¿no? Taller de sastrería. Acá me aparece el icono. Si se fijan, está en 0. Entonces, vuelvo a la página. Y en la página voy a comprar al mercader todo esto. Compro carrete de hilo de lana. Bueno, ¿cuántos me pide? Voy a comenzar a comprar. Comprar carrete de hilo de lana. Copio el nombre. Vuelvo al juego. Y al costado de taller de sastrería me aparecerá el NPC. Igual de todos, ¿ah? Taller de peletería, NPC. De todos. De lo que vamos a subir al costado está el NPC. Vengo acá. Y necesito 19 de carrete de hilo de lana. Ahora, como cada paquete me va a dar 10, lo que tengo que hacer es solo comprar 2. Compro 2. Vuelvo a la página. Ahora, ¿qué me pide? Carrete de hilo de seda. Me pide 144. Vuelvo al juego. 144. Entonces voy a comprar 15. Y así, de esa manera van comprando lo que te pide en la página, ¿no? Primero esto, ¿no? Ahora les muestro, voy a comprar todo para no hacer largo el video. Bueno, ya tengo todo lo que la página me pide, ¿no? Ya tengo todo lo que la página me pide. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué me pide? Comprar receta. Me pide receta de set de intrincante violento, de caballero, valquiria, carroñero, asesino. Ahora, incluso acá puedo darle check, que ya tengo. Ya avancé. Ahora, para comprar las recetas, si yo le doy clic, me va a salir en maestro artesano o mercader. En el mismo mercader, en la pestaña 4, acá me van a aparecer las recetas, ¿no? Que voy a poder comprar con karma. ¿Qué es lo que me pide? Intrincante de violento, caballero, valquiria, carroñero y asesino. Entonces solo esas voy a comprar. Listo, ya compré. Ahora, ¿qué me pide la página? Comprar materiales del bazar. Como yo ya tengo estos, no me va a aparecer ninguno que necesito. Sigo avanzando. Esto no necesito. Ya tengo. Voy marcando todo lo que ya tengo. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que comprar acá en el bazar? Copio el nombre. Me pide trozo de cuero vasto. 120. Entonces volvemos al juego. Me voy al bazar. Pego el nombre. Y voy a comprar lo que me pidió. Trozo de cuero vasto. ¿Cuántos necesito? 120. Compra inmediata. ¿Qué más me pide la página? Trozo de cuero tosco. Vuelvo al juego. Trozo de cuero tosco. ¿Cuántos me piden? 172. 172. Y así voy comprando todo lo que la página me está pidiendo. A ver, voy a comprar todo y ahora regreso. Listo. Ya compré todo lo que necesitaba. Le doy check. Y acá necesito también comprar más cosas en el bazar, ya no solo materiales. Como les mencioné, yo agarré la guía rápida, por eso me pide esto, ¿no? Voy a comprar también todo esto y ahora vuelvo.
Listo, ya compré todo lo que me estaba pidiendo la página. Acá tengo todo lo que necesitaba. Ahora lo que voy a hacer es las recetas, yo ya la tengo. Ya, estas tres yo ya las tenía. Puedo hacer es botarlas. Bueno, ahora sí. La página me pide crear 51 as de yute. Entonces copio el nombre, vuelvo al juego y me voy al taller de artesanía. Vengo acá, as de yute. ¿Cuántos necesito? No, me pide 51, voy a crear 51. Si se fijan, acá me va a comenzar a dar experiencia y voy subiendo. Ahora, ¿qué más me pide la página? Retazo de cuero sin curtir estirado. Copié el nombre, me pide 31. ¿Cuánto me pedía? 31. Y le doy a fabricar. Vuelvo a la página, me pide crear correa para muñequeras de yute. 7. 7. ¿Qué más me pide? Relleno para muñequeras de yute. Copio el nombre, vuelvo al juego. Creados. Insignia maligna de yute. Copio el nombre, vuelvo al juego. Y ahora me pide descubrir. Me pide descubre muñequeras bordadas malignas. Y acá me aparece la receta. La correa para muñequera de yute, relleno de muñequera de yute y una insignia. Y luego me pide crear 6. Ahora, para nosotros descubrir, acá en el juego, en la primera opción nos va a aparecer descubrimiento. Ahora, la receta me pedía correa para muñequeras de yute. Ya está la correa. Relleno para muñequeras de yute. Insignia maligna de yute. Le doy a fabricar. Y ya lo tengo. Ahora, pero también me pedía crear 6. Acá mismo le doy en 6. Y fabricar. Con esto, si se fijan, estoy en nivel 27 para 28. Y si vuelvo a la página, en la página me va a aparecer ahora del nivel 25 para arriba. ¿Qué es lo que me pide? Correa para capacete de yute. Vuelvo al juego. Me pongo a crear. Ahora me pide 15. Ahora vuelvo a la página. En la página me pide también crear insignia precisa de yute. Me pide crear 15. Una vez creado esto, me pide máscara bordada precisa. O que descubra y crear 14. Entonces, vuelvo al juego. Le doy a descubrir. Correa para capacete de yute. Le doy doble clic. Le doy al relleno. Y le doy a insignia precisa de yute. Vamos a crear. Vamos a descubrir. Y ahora también me pide crear 14. Entonces creo 14. Listo, con eso ya estoy. Nivel 53. Si vuelvo a la página. Ahora de nivel 50 hasta 57. Lo mismo. Si nos dice crea, creamos. Si nos dice descubre, descubrimos. Y seguido de descubrir siempre nos pide crear lo que hemos descubierto. Acá me pide 8. Voy a hacerlo rápido. Ahora me pide descubrir. Lo voy a hacer rápido siguiendo la página, ¿bien? Para que no se haga largo el video. Ahora para nivel 75 me pide del 75 al 100. Me pide crear varias cosas, descubrir y crear un manto. Ya creé lo que me pedía la página, ahora vamos a descubrir. Ahora vamos a descubrir el manto de estudiante de cazador.
Me pide relleno para charreteras de lana, retazo para charreteras de lana, insignia de lana de cazador. Es lo que ya acabo de crear. Y también me pedía crear uno. Lo voy a crear. Ahora me pide de 100 a 125. Crea 19 insignias de lana rejuvenecedora. Descubrir el manto de estudiante rejuvenecedor. Y crear 18. Lo mismo hago. Copio. Creo. Descubro uno. Y creo 18. Ahora, estoy nivel 29. Y en la página voy a ir del 125 al 150. Me pide crea insignia de lana bordada devastadora, descubrir unos guantes y crear 9 guantes de estudiante devastador. Lo mismo. Listo, ya acabo de crear las insignias. Ahora voy a descubrir los guantes. Descubro uno y me pide crear 9. Listo. Ya estoy 154. Ahora vamos de 150 a 175. Me pide crear estas 4 cosas. Voy a crearlas. Listo, con esto ya terminé de crear lo que me pedía la página. Ahora me voy de 175 a 200. Me pide crear insignia de algodón rejuvenecedora, descubrir un manto de acólito rejuvenecedor y crear 18. Vuelvo al juego. Creo la insignia, son 19. Ahora voy a descubrir relleno, retazo, insignia. Creo 18. Y con esto ya llegué a 200. Ahora vuelvo a la página y la página me dice crea 2 parches de algodón, crea 10 insignias de algodón, descubre manto acólito rejuvenecedor y creo 9 mantos, ¿no? Esto para pasar de 200 a 225. Me dice crea 2 porque produce 5. Entonces voy a obtener 10. Acá me dice 5, solo 2. Ya creé lo que necesitaba, ahora voy a descubrir 1 y crear 9. Listo, ya estoy 229, entonces regreso a la página. De 225 a 250 me pide crear todo esto. Retal de cuero curado tosco, haz de hilo, retazo, correa, relleno. Y voy a descubrir un manto de Valquiria. Listo, ya creé lo que necesitaba. Ahora voy a descubrir. Listo, 251. Vuelvo a la página, que es lo que me pide, 250 hasta 275. Creo 19 insignias de lino de clérigo. Voy a descubrir un manto y voy a crear 18. Lo mismo. Vuelvo al juego. Voy a crear lo que me pide, que son 19. Voy a descubrir 1 y voy a crear 18.
Ahora vuelvo a la página y la página me pide crea 2 parches de lino que igual produce 5 cada uno, serían 10. Insignia de lino bordado de caballero, voy a crear 10. Voy a descubrir el capacete al lado de caballero y voy a crear 9. De estos solo 2. De esto 10. Ahora voy a descubrir. Y voy a crear 9. 304. Vuelvo a la página. Me pide crear de 300 a 325 estos 4 ítems. Lo mismo, copio el nombre. Listo, yo acabo de crear hasta 325. Y ahora que me dice, crea insignia de seda de violento 19. Voy a descubrir el pantalón y voy a crear 18. Entonces copio el nombre. Voy a descubrir. Voy a crear 18. Listo. Nuevamente a la página, 350 a 375. Voy a crear 2 ítems, descubrir y voy a crear los 9. Ahora descubrir. Creo los 9. Y listo, 380. Regreso a la página y acá me pide crear una insignia de cada uno y descubrir. Voy a copiar el nombre. Si se fijan, debajo de descubrir sale la receta, ¿no? Para que no se pierdan, incluso la imagen, ¿no? De caballero 1 también. De Valkyria 1. Carroñero 1. Y asesino 1. Ahora descubrir. Todos son pantalones, entonces doble clic. Doble clic. Doble clic. Y con esto ya tenemos nuestra artesanía a más de 400 incluso, ¿ve? Solo siguiendo lo que nos dice la página. Una vez que ya tienes artesanía 400, en la parte superior te va a aparecer otra pestaña, la que vimos de 400 a 500. Como yo estoy subiendo sastre, voy a sastre. Acá me dice cuánto me va a costar todo, 23 oros. Si vendo todo en el bazar, voy a recuperar 11 oros y mi costo solo será de 12. Entonces lo mismo que hemos hecho. Vamos a copiar el API. Volvemos a la página, pegamos. Y esperamos a que cargue un poco todos los materiales que tenemos. Ahí ya cargó ya. Entonces le voy dando acá. Esto no tengo nada. Y bueno, voy comprando. Me dice compra en el bazar. Voy a comprar todo esto en el bazar. Bueno, ya compré todo lo que necesitaba. Cojo y me voy nuevamente al taller. Ahora, ¿qué me pide la página? Vamos a la página nuevamente. Tengo estos ítems. Compré ya todo esto. Y voy a crear todo lo que me pide, ¿no? Charreteras de gasa retazos, correa de yelmo, relleno, retazos, todo esto voy a crear. Vamos al juego. Listo, ya creé lo que me pedía. Ahora voy a descubrir el abrigo rabioso y de jinete. Ahora me pide manto exaltado, de Magi, nefasto, chamán, Magi, antifaz de chamán, pantalones Magi, guantes de chamán. Voy a descubrir todo esto también.
Y listo, siguiendo todo el descubrimiento, ya estamos 461. Ahora acá nos pide también descubrir todo esto para llegar a 475. Vamos. Yo estoy 491. Y en la página me pide descubrir lo que falta, lo que hemos creado para llegar a 500. Vamos a completar. Aún nos falta descubrir, si se fijan, en algunas cosas, pero yo ya estoy 500. Si deseo lo puedo hacer y lo que sale lo vendo, o de lo contrario, ahí lo dejo. Yo en mi caso voy a crear lo que falta y listo. Ya no me quedan materiales y tengo todo esto para vender. Entonces de esta manera, chicos, ya pueden tener su artesanía 500. ¿Para qué te va a servir esto? Para poder crear o armaduras ascendidas, ¿no? Con ciertos materiales, para que te puedas armar, insignias que te van a servir también, y para tus farmeos diarios, ¿no? Que es el carrete, los trozos, mitril, que esto ya lo hablé en otro video, que te va a servir mucho para poder farmear oro también. Recuerda nuevamente que la página no la actualices. Si tú actualizas la página, lo que va a hacer esto es cambiar todas las recetas. Espero que este video les haya sido de ayuda. Si es así, no te olvides de dejar tu comentario, dar like al video y suscribirte. Hasta un próximo video.